vamos a ver, porque esto también es parte del país. Nos concentramos mucho en el presidente López Obrador, en los gobernadores, en los presidentes municipales, en los senadores, en los diputados. Ya vamos a ver con David Páramo lo que están haciendo ahora los senadores de Morena con asuntos de economía. Pero la atención a la corrupción en el Poder Judicial es otra cosa, y parece importarle a pocas personas. Jueces y magistrados han sido acusados por abogados y por empresarios de la zona de Guadalajara de corrupción. Es el caso de la centenaria empresa de tequila Cabrito Centinela, de donde fueron sacadas con fuerza pública sus dueñas por orden de un juez, el juez de la Torre. Mi papá nos dejó un grupo de empresas, el cual de las más importantes es Tequila Centinela y Tequila Cabrito. Cabrito reposado es lo mejor. En ese momento teníamos algo de ficción con mi hermano porque se había robado el agave, se lo había robado y traíamos esa disputa de legal. Y de repente un día llegan y nos sacan de nuestra empresa. Se ratifica y por tanto se mantiene a José de Jesús Hernández Fonseca en los cargos de presidente del Consejo de Administración y director general de Tequila Centinela S.A.S.B. Nos quitaron nuestros poderes, nos quitaron el derecho al voto, nos quitó el derecho a entrar a la empresa y nos quitó el derecho a vender o hacer algo, el uso de la empresa que era de los tres. Un accionista minoritario que representa el 33% de la tequilera, Jesús Hernández Fonseca, tiene desde hace 3 años el control de la empresa y de sus cuentas bancarias por encima del 66% de 2 accionistas, sus hermanas. ¿Cómo sucedió esto? Por decisión de Roberto de la Torre, juez sexto mercantil del estado de Jalisco, quien dictó medidas cautelares en contra de las hermanas Hernández Fonseca, medidas que a decir de las empresarias y sus abogados son ilegales. Y no lo hizo en una, sino en 4 demandas del mismo caso, demandas que recibió el mismo día, a la misma hora, contraria a la recomendación de que distintos jueces revisen distintos expedientes para evitar un manejo discrecional de los asuntos. Incluso cuando el juez replicó las medidas cautelares lo hizo copiando y pegando, sin cambiar el nombre. En el primer expediente la demandada no es Sandra Hernández, sino María de Gracia, pero repite Sandra por error. Y a fechas recientes, te estoy hablando de un periodo de 2 años para acá, hemos empezado a detectar que hay un aumento significativo en estas prácticas y hemos detectado también mucha molestia de nuestros abogados agremiados. ¿Cómo funciona este sistema? Un juez local recibe múltiples casos para los que dicta las mismas medidas cautelares. Los afectados reclaman la decisión del juez, pero él responde con varios trucos para alargar el proceso. Dicta nuevas medidas, pero no las da a conocer. Si le anulan una, tiene otras listas. No da trámite a las apelaciones de las víctimas, las guarda hasta por meses. Y a nivel federal, promueve amparos contra sus propias medidas cautelares para congelar el caso. El sistema ha sido detectado en al menos 3 tribunales administrativos, un juzgado mercantil y 2 juzgados de control y juicio oral. Según abogados postulantes, las salas involucradas manejan hoy hasta 50 asuntos bajo este mismo esquema. El patrón es muy claro. Siempre los mismos jueces, siempre los mismos abogados, siempre las oficialías de partes, siempre el amparo blindaje con datos falsos a los jueces federales y siempre el mantener en el tiempo ese tipo de medidas para que se constituyan en una verdadera presión que obligue a las víctimas a que paguen extorsiones. Roberto de la Torre, juez sexto mercantil de Jalisco, defendió su actuar en el caso Tequila Centinela. Consultado por Imagen Noticias, envió un escrito firmado en el que sostiene que sus decisiones fueron apegadas a derecho. Ese no es un juez, es un cínico. ¿Cómo es posible que diga que pueden haber medidas cautelares que constituyan derechos, como lo ha hecho en el asunto de Guadalajara World Trade Center, en el asunto de Tequila Centinela y en varios más? Bueno, el caso del juez Roberto de la Torre no es el único juez denunciado en Jalisco. El año pasado la Fiscalía Anticorrupción del Estado inició investigaciones contra funcionarios judiciales. Muchos de estos casos están relacionados con denuncias de corrupción, donde el común denominador es la extorsión.
de los propios jueces. Este caso de la tequilera no es el único que involucra al juez Roberto de la Torre. Roberto de la Torre está denunciado por otro caso similar al de la empresa tequilera. Se trata del Guadalajara World Trade Center, un complejo empresarial donde aplicó la misma medida cautelar. Le dio a un accionista que no representaba ni el 3% el control del negocio. Y se suma otro funcionario también denunciado por las medidas cautelares que dictó. Sergio Salvador Peña, juez octavo de control y juicio oral de Jalisco, quien es investigado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado por presuntamente despojar de sus terrenos a un grupo de ejidatarios. En el momento en que consideramos que el juez abandona esa imparcialidad y se carga en favor de alguien perjudicando los intereses de otro, en ese momento consideramos que está incurriendo en una figura que la ley considera como delito y por lo tanto tenemos que ir en contra de él. Mañana vamos a presentar otros casos. Hemos tomado al estado de Jalisco. Veremos cómo esto, pues lo que parece ser un mecanismo de extorsión judicial, también opera en el sector inmobiliario de la zona metropolitana de Guadalajara y cómo una medida que acusan de ilegal, o que parece ser ilegal, detiene inversiones